ese resultado. Bueno, así que ahí se viene como una continuidad que es posible que traiga, que arrastre otras cosas, ¿no? Digamos, y todo eso va a ser, bueno, obviamente facturación. Perfecto. Y bueno, y lo de turismo, en realidad tenemos una fecha de entrega, pero la verdad que se viene perfilando que todo este movimiento de información y de datos, bueno, nada, está despertando interés de otros jugadores o de otros players, ¿no? Y ahí, Y, acá, porque en realidad con esta carta que hicimos, empezaron a llegar, y este Jim, que te comentaba Mariano, que te comentaba Demián, ujú. nada, me escribió a mí el mail como diciendo, bueno, en realidad, cuando vio P Institute y él vive en Illinois, entonces dijo, ah, pero ¿quién es esta gente? Como que ya de por sí eso le dio más confianza, ¿no? De poder hablar, por más que es un player que está hace como 8 años en México y resultó ser el dueño del mejor hotel de México. Eh, Entonces, bueno, ahí vamos. Entonces, la cosa es que ahora mismo estamos en un momento en el cual Irma, Pita, ha Sí. traído a buena parte, a unos cuantos jugadores, unos cuantos players académicos. Entonces, Ujú. hay un momento en el cual, y por otro lado, Gonzalo sumó a Luis Alberto González, Ok. uno que estuvo atendiendo también las mesas de turismo, que Ujú. está muy metido también bueno, él es de Cofetur y está muy metido en este tema. Entonces, el tema es que está empezando a haber una especie de desequilibrio, ruptura entre academia Mm, o práctica. mm, Y ahí es donde, por un lado, yo estoy tratando de atajarlos a ambos lados, porque Gonzalo, es, la parte académica le tira mucho, es claro. la Y que le más le tira gusta, mucho la a que eso. entiende mejor, Sí. le gusta mucho, la entiende mejor y entonces va por ahí. Y quiere desarrollar buena parte de los proyectos en cosas que son proyectos secundarios o terciarios, ¿no? El desarrollo de la ruta de la leche, con todos mis respetos, no va a cambiar el turismo de Sonora. Pero Gonzalo, porque es un proyecto personal y le tira mucho y tiene muchas cosas metidas ahí en lo emocional, en lo personal y en lo académico, yo entiendo que le gusta y me parece fantástico. Pero no es lo que va a cambiar el turismo de Sonora. Ujú. Entonces, estos tiran mucho como para esas cosas que conocen. El otro día salió otro que tenía también estaba haciendo unos desarrollos del performance, que este estaba muy bien, porque eran desarrollos de performance en Navojoa. Bueno, fantástico. Todos estos proyectos, Desarrollo de performance, ¿a qué se refería? cosas en las que estaban fallando en cuanto al turismo en Navojoa, cosas Ah, que se podían mejorar, procesos, atención al cliente, un montón Ujú, de cosas. La verdad que enumeró un montón de cosas que estaban haciendo, un montón de microproyectos que ujú, realmente lo que estaban haciendo era mejorar la calidad de los receptivos turísticos en Sonora. Y eso es un proyecto brutalmente grande, porque esto lo estaba haciendo en Navojoa, que es un pueblito, bueno, no es un pueblito así, pero turísticamente es un pueblito del ujú. tamaño de la cabeza de un alfiler. No tiene nada, claro. turísticamente hablando. Pero sí que puede ser el inicio de algo muy grande que se pueda hacer y que el instituto pueda desarrollar desde luego. Ujú. O sea, esto es clarísimo. Entonces, de hecho, con Pita hoy, que no sé si los copiaron, les mando el email, en la fase de datos ahora voy a empezar a apoyarme en Pita. Entonces, ella va a desarrollar, vamos a hacer 3 partes. Una guía que seguía una guía Michelin, una guía Lonely Planet de cosas del destino, es decir, hoteles, restaurantes, actividades, rutas turísticas, autobuses, trayectos, todo este tipo de cosas, que tiene que ser una guía que va a ser relativamente estática, porque eso no, quitando 2020 y COVID, no suele cambiar tanto. Es algo que tú abres un restaurante y por lo menos dura 1 o 2 años. Lo tengo por escrito, así que os lo paso. No, yo estoy tomando notas Y para seguirlos. Estoy grabando sí, sí. además, pero como Ah, estoy vale. mirando esto, quería que lo vieran ustedes también, porque si no, estoy Ujú, Sí, anotando sí. porque, digamos, ustedes lo dan por sabido, pero yo me estoy enterando. Dale. ujú. Vale. Entonces, ahí les pasé las 3 líneas de trabajo que le puse a Pita,
Que por un lado es eso, por un lado son los datos en torno a lo que sería la guía estática, por otro lado los datos Espera. turísticos de... Hagamos, ¿por qué no Vuelvo nos, atrás. claro, ¿por qué no nos muestras tú? Espera que interrumpo esto. Sí, porque además esto es turismo, no es Dale. certificación sanitaria. Ponelo, espera que te doy, creo que tengo que habilitarte eso. ¿Sabes que si le das en compartir pantalla, a la derecha te sale como una flechita hacia abajo? Entonces, si clicas ahí, te aparece una pantallita y ahí te dice quién puede compartir pantalla y tú le puedes dar ahí directamente a todos. Espera, Con lo cual te evita el hecho de sí. tener que convertir Perdón. a las personas Ya está. en host. Dale. A Perfecto. ver, entonces. Gracias por el dato. Sí, lo pensé el otro día que vi que estabas haciendo esa y digo, uy, esto es más complicado que ¿Ves? lo Bueno, un que ejemplo de... Vale. Esto es un poco lo que le dije yo a esta mujer, ¿no? ¿Podés ampliarlo un poquito? Voy a intentarlo. Esto ves ahí. Ahí. Ahí mejor. No, está igual. No, Vale, está ahí bien, pero no bueno, me deja más. yo me acerco. Es que a mí sí me lo ha aumentado, pero parece que a ustedes no. Vamos a hacer la prueba B. Ahí está. Ahora sí. Ahí se ve mejor. Se vio algo grande, sí. Hola, Pita. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Vale, ¿Sí? ahora sí. Vale, entonces son 3 líneas de trabajo. Por un lado, la guía turística de datos estáticos, no sé cómo llamarla, la que sería la típica guía de viajes que tiene cosas que no van a variar tan rápidamente. Si hay una marina, seguirá estando ahí en 3, 4, 5, 10 años. Un hotel no se va a ir a ninguna parte. Podrá quebrar o no, pero en lo normal es que siga estando. Entonces esos son los datos que yo llamo estáticos, lo que no va a cambiar o no va a cambiar tan rápido. Entonces, tenemos más o menos datos de Obregón, tenemos más o menos datos de Guaymas, Bien. que ya los tenemos. Lo suyo sería intentar conseguir los datos de Peñasco, que se pueden llegar a conseguir, y esto para el 18 de diciembre, que es la fecha que tenemos como final de proyecto, 2 pueblos pequeños, y 2 pueblos pequeños del tamaño de Moctezuma o Yécora, que seguro que les suenan muchísimo a los dos. Los han visitado asiduamente toda la vida. No les Seguramente. suenan a nadie. Ajá. ¿Por qué? Porque en el momento que haya 2 pueblos pequeños de estos insignificantes, los otros van a dejar de ver o percibir que esto es algo que solo afecta a Peñasco, Hermosillo y Obregón. Bueno, esto también me afecta a mí. Esto también me puede venir bien a mí, Bien. que soy pequeñito e insignificante. Entonces, la idea sería conseguir estos 2 pueblitos pequeños para que en un objetivo a largo plazo, el objetivo que hablábamos el otro día, y además alguien hizo muy inteligentemente la pregunta, ¿cuándo acaba este proyecto? Entonces dijimos el 18 de diciembre de 2030. Y empezaron todos, fue un momento como de descoloque, 2030, sí, dentro de 10 años. O sea, el proyecto no es para ahora, no es para porque una de las cosas que parece ser que hemos detectado como importantes es que la percepción no tiene que ser que depende de este gobierno, porque termina el sexenio y quieren hacer algo, sino que continúa. Entonces, por eso, la fecha de finalización del proyecto es 18 de diciembre de 2030. Bien. ¿Vale? Entonces, el objetivo final sería que esta guía incluyera los 72 municipios de Sonora. Es ambicioso, es loco, pero bueno, es una idea. Está muy bien. Y esto es lo que le vamos a plantear a Luis. Entonces, primero le vamos a mostrar lo que hemos hecho con estos 5, con los 2 pueblitos pequeños e insignificantes, que a lo mejor podemos buscar que sean, no quiero que sea Álamos, que a lo mejor podemos tener Álamos también, pero no quiero que sea Álamos porque Álamos es pueblo mágico y se supone que ya turísticamente tiene un peso, sino que quiero que sean 2, que incluyamos en lo que entreguemos 2 pueblitos que sean insignificantes turísticamente hablando. Claro. Por otro lado, y este es el punto más complicado de todos, los datos de los turistas. Tienen muy poquito estudiado cómo es el perfil del cliente que les visita. Y cuando digo muy poquito, es que las estadísticas que nos han pasado, tanto Peñasco como Guaymas, que son los 2 destinos que tienen más desarrolladas las estadísticas, nos dicen
que reciben clientes de Arizona, de Nuevo México, de California, de Chihuahua o de Ciudad de México. ¿Pero cuántos de cada? Ah, también de España. Pero Claro. según nos lo pasan, reciben la misma cantidad de todos los lados. Yo me imagino que recibieron 2 españoles, 10 millones de turistas de Arizona y otros 10 millones de Sonora. Ajá. O ¿De sea, qué lo que invitan? tienen son ¿De entradas qué? por categoría, digamos. Exactamente, pero no la cantidad. Oh, ok. No Detalle. saben si vienen familias o no vienen familias. No saben si vienen Spring Breakers. Prácticamente no saben nada en realidad de los turistas. Y eso es lo que tampoco les ha posibilitado, Exacto. creo, Y de desarrollar la industria. repente, cuando se lo planteas, es como que te miran como, por un lado, Ah, me estás preguntando algo que yo debería saber. Por tanto, soy idiota porque no lo sé. Me estás dejando como un idiota, eres un cabrón. Con perdón, Claro. ¿no? Eres una mala persona. ¿No? Entonces, es como que no les gusta ese jueguito en el cual de repente tienen que entrar porque estas cosas que yo les estoy preguntando aquí son básicas. O sea, si no Claro. conoces cómo se comporta tu cliente, no sabes. Y es como que les incomoda mucho, Ujú. porque realmente no lo saben. Bueno, el punto sería, yo lo abordaría por el lado de qué beneficios tendría tener esa información, ¿no? Sí, Para que de sí, alguna bueno, que manera ellos... igual creo que están empezando a pensar en esa línea, bueno, porque por eso fue la reunión ok. que tuvimos, ¿te acordás? Cuando le propusimos, Ujú. bueno, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué? No es que a nosotros nos interesa porque vamos a ser los futuros inversores, no. Queremos que se desarrolle la Claro. industria, pero ¿para qué? Porque todos van a poder tener más fuente de trabajo, van a poder tener más visitas, van a poder, ¿no? Generar más Ujú. plata también. Ahí Van a ganar más. tocaste un punto clave, que es que ellos se den cuenta para quién están trabajando ¿Sí? ustedes, nosotros, digamos, para quienes Sí. estamos. La idea es prepararlos para que los inversores puedan ver algo más que gente con ganas de que los visiten, ¿no? No, no, y Exacto. que cuanto más sepan ellos o sea que, porque al principio no colaboraban, ¿no, Simian? Después empezaron a colaborar Sí. un poco más, Bueno, Ajá, más o menos. O sea, más las o OCBs menos. están hablando conmigo. sí. El otro día hablábamos con Luis y entonces las OCBs me han puesto a trabajar Mm, con la gente que lleva estadísticas. He mm, hablado con los directores, pero todavía no he hablado con los presidentes de las OCBs. No sé ni cómo se llaman. Claro. ok. Entonces, Menos Luis, no, Jim, perdón. bueno, esto ha sido casualidad. Esto entraron porque Cofetur convocó, le mandó a 500 contactos la encuesta, el FODA, Mm, y el FODA solo lo han contestado 7 más. ok. Teníamos 35 y ahora tenemos 43, 8 más. El tal Jim no lo ha completado, Claro. pero sí nos ha escrito y nos ha dicho lo que él piensa. Ujú, Entonces, ahora vengo con esto. sí. Sí. Entonces, otra de las cosas que necesitamos estudiar son los productos turísticos. Y aquí fue donde un poco fue como le entré a Luis Alberto, no a Luis Núñez, sino a Luis Alberto con este tema de los datos turísticos, porque él también fue uno de los que me miró como diciendo, sí, claro, los necesitamos, pero ¿cómo los consigo? ¿Y para qué? No, los datos turísticos los necesitas porque ahora mismo estás teniendo una serie de productos turísticos que tú ofreces sin saber a quién se los estás ofreciendo, sin Ujú, saber si es lo que te están pidiendo, ¿no? Es sí, como claro. ese que bueno, yo venía a comprar una escoba, sí, pero es que tengo una aspiradora fantástica. Ya, pero yo me voy a comprar una escoba. Mm, Entonces, ¿de qué te sirve tener unas aspiradoras fantásticas si lo que quieres son escobas? ¿No? claro. O al revés. Entonces, al final, o vengo a comprar un coche y tú me estás vendiendo una escoba. Ujú, No tiene nada que ver. O yo te podría comprar un coche y me estás vendiendo una escoba nada más. ujú. Eh, entonces creo que ahí fue cuando él lo entendió rápidamente y dijo, sí, creo que tienes razón. Entonces, de esa forma podemos orientar mucho mejor los productos que tenemos hacia el público que buscamos y Claro. salvar ese gap entre el que está viniendo y el que queremos que venga, entre lo que estamos ofreciendo y lo que necesitamos ofrecer. Entonces,
Si queremos hacer salvar esas brechas, que ellos hablan todo el tiempo de brechas, pues si quieren salvar esas brechas, obviamente el puente necesitamos construir ese puente, no otros, ese. Claro. Así que bueno, esa parte más o menos les ha entrado. Entonces, bueno, a partir de ahí, esto ya... De todas maneras, Demián, si no los tienen a los datos, o sea, podemos pensar en cómo ir recabando esa información desde otro lugar, porque no creo que por más que se los pidamos, si no los tienen, nos lo puedan facilitar. O van a ser como muy aleatorios, ¿no? Por decirlo. Es decir, algunos van a tener, otros no, te van a decir 2 o 3. Sí, y en eso estamos trabajando. Entonces, otra de las líneas que le he propuesto a Pita para trabajar, y aquí he tenido un par de ideas que pueden ser buenas o no, ya veremos si salen adelante. Una de ellas era trabajar a través, por ejemplo, para encontrar el perfil del cliente. ¿Dónde, Mariano, cuando fuiste a hacer la ruta de Napa, dejaste comentarios en alguna parte? No, diría en alguno de los últimos viajes. Había books en muchos de los lugares donde podías comer. No sé si yo lo dejé o lo dejó Lynn probablemente. Pero en internet los has puesto en alguna parte o has leído comentarios alguna ¿en dónde? Sí, exacto. ¿En dónde? Yo no soy el que hace eso, pero lo hace Lynn. ¿Cómo se llama? TripAdvisor, no. Hay otro más que usa ella habitualmente. Y además, por supuesto, para ir a esos lugares o a cualquier otro, ella siempre se fija antes de cualquier movida, qué dicen, qué comentarios hay, etcétera. Bueno, pues justamente TripAdvisor te muestra cómo se está comportando tu cliente ese que te visitó. ¿De dónde es? ¿Cómo vino? ¿Cómo llegó? ¿Dónde estuvo? Entonces, tengo un amiguete que trabaja en TripAdvisor, que se encarga de... es un Key Account Manager. Ahí estaba el cantante, mira. Ahí se fue el cantante. Qué bien. Salud, cantante. Este tipo se encarga de entretener a las grandes cuentas y lo hace muy bien. Entonces, cuando vas a algún evento te lleva y te consigue lo que quieras. Y aparte de eso trabaja en Global y le pedí datos y me pasó algunos datos. Lo que pasa es que me los ha pasado globales, de comportamiento del cliente actual global, o sea, del último trimestre. Ha quedado que esta semana me iba a intentar pasarlos de Sonora. Si no, le he dicho, bueno, pues consígueme quién me puede dar los datos de Sonora. Claro. Son estadísticas, es estadística pura y dura. Muchos de esos datos, incluso si te metes en los perfiles de cada uno que te ha dejado una crítica, salen también. Pero bueno, si me los dan ya concentraditos es mucho mejor. Tardo menos. Claro. No, bueno, en realidad yo creo, yo sé porque ya a partir de, ya vamos a hacer casi un año, bueno, no sé, un año que nos conocemos, no, un poco menos. Pero viste que el tiempo pasa porque estamos en noviembre ya. Y en marzo, ¿cuándo fue? ¿En marzo? Bueno, vamos para un embarazo. Sí, vamos para un parto. Estamos pariendo. Bueno, pero yo lo que creo, perdón los portazos, lo que creo es que nosotros con esto, que por ahí que los datos que vos consigas, no creo que consigamos muchos más, y en realidad lo que va a pasar para mí, perdón, pero creo que es decirle, esto era, y a lo mejor empezar a tener como el nuevo hábito, hablábamos de hábitos antes, ellos no tienen el hábito de pensar en el... Entonces, los que sean, para nosotros van a ser insuficientes, pero para ellos van a ser bárbaros. Sí. Porque no tienen nada. Entonces, yo lo que creo es que todo esto va a servir para que entiendan el para qué desde la práctica. Y muy posiblemente sea todo lo que tengamos. Y esto es como cuando uno prepara, qué sé yo, no sé, suponte, el día de lo de Roger. Y hubo algunos detalles que yo sí me di cuenta que no fueron perfectos, pero posiblemente nadie se dio cuenta. Solo me di cuenta yo. O, bueno, por ahí Mariano estaba más atento. Que podríamos haberlos pensado, o que eran detallecitos de la nada misma, que posiblemente para un lanzamiento de nuevo año tengamos en cuenta esto. Pero digo que creo que esto es lo bueno que va a ocurrir. Por eso es que digo, porque vos sos tan perfeccionista en esto, que a lo mejor no te va a encantar. Porque vos vas a querer otros.
y las voy a buscar. Una No cosa, por eso voy a Ya hacer de sé. buscarlos. tomo una cosa aparte de esto, pero a lo mejor se pueden combinar los dos. Me gustaría que armen una serie de ejemplos de todos estos materiales que están armando, porque la idea es explicarle a gente que va eventualmente a tomar un programa como este, donde ya Sí, claro. cambiamos el caché. ¿Me Ujú. explico? Ok, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, empezamos por acá, ¿tá? Y entonces buscamos estos datos. Cuando te estoy hablando de esto, te estoy dando este ejemplo, y le estás dando un ejemplo de Sonora a alguien que está en Sonora, pero si no, aunque esté en cualquier otro lado, le estás dando un ejemplo concreto de algo que hiciste. Ujú. Que es un poco lo que hacemos con los City Doctors, etcétera. Decir, bueno, aquí tenemos estos elementos. Para esto que vas a hacer con ellos también, si tenés, digamos, una suerte de presentación de información que sirva, pensá que también esto, me anoté acá, hablar con los directores de las OCB y Ujú. también ver vía Yamelet y vía Gonzalo, escalar esto hacia Luis y compañía, y de ahí para arriba. Porque obviamente esto que están viendo no es ninguna casualidad. Lo que ocurre es que operan en un mercado secundario, digamos, que está poco desarrollado, y en líneas generales se ha manejado siempre de esa forma. Es como decirle al tipo que, ¿viste? No, es que ni siquiera Es no como existió decirme a como mí, industria. Mariano, fíjate, tenés ahí, en ese rinconcito, podés habilitar a todo el mundo, no tenés que hacerlo vos cada vez. Bueno, Claro. pero ese Sí, tipo sí. de cosa tiene un valor adicional, obviamente, que es el que el tipo Ujú. lo descubra. Entonces, explicar, bueno, por ejemplo, ¿no? Dale, Entonces, perdón. un poco la idea de todo esto, yo sé que no vamos a llegar ni de lejos a todo lo que podríamos tener. Lo tengo Claro. clarísimo. Perdón, Ok. voy a citar a tu padre. Dale. Esta es una Ujú. frase famosa de tu papá, que era un vendedor estrella. Mostrarles la puntita. He terminado. Claro, porque la idea era, exactamente, él decía, cuando vos empezás a tener algo que tiene un potencial, bueno, basta con que podamos, pero tenés que poder mostrar algo que se den cuenta de todo lo que puede venir detrás. No, Listo. yo creo ¿No? que para este proyecto es para eso. O sea, no te Hasta el desesperes 18 de ahora diciembre. ¿Sí? en completar todo, sino decirles, ok, hasta acá llegamos, ahora quieren más, bueno, vamos a armarlo, pero como se Ujú. darán cuenta, no es jugar a la bolita, tenemos que ponernos a trabajar esto y Ujú. poner más gente, todo esto que estamos hablando ahora, todos estos datos que vos tenés, bueno, hay que involucrar a los directores, obviamente después de diciembre y mostrando los resultados va a ser mucho más fácil, porque los tipos se van a piolar, más que el transcurso de este año hace que la gente se dé cuenta que el año que viene no viene la vacuna salvadora y se vuelve todo a lo normal, sino que va a ser un año duro. Entonces, No, mejor bueno, y con armarse. esta necesidad social que Demián decía, más el dato que dio Luis, que no es menor, que tienen un 30% más de plata la gente en Arizona para gastar, a ver, y bueno, nada, hay montones de datos que empiezan a tener sentido y abrir un poco Yo les las... mandé, Bueno, creo que les copié, no sé si lo vieron, un artículo muy interesante precisamente sobre el turismo en un radio de 300 millas. ujú. Sí. Ujú. Es lo que están pasando en todos los Estados Unidos. La gente está, obviamente, con ganas de salir, pero al mismo tiempo en Sí, un, sí. en un circuito. Pero ¿qué pasa? Como están metidos ahí, están perfectos, porque queda parte del radio, Ok. Ujú. está en el radio de. Entonces, también eso podría ser interesante comentarlo, como decir, bueno, estos son ejemplos de cómo se podría armar, pero obviamente necesitas información, no te basta con el principio, ¿no? En- Dale. ¿Y acá cómo Entonces, andamos cuáles son los puntos, digamos, en donde, digamos, de quiebre o que tendríamos que, no, que entonces, son como un signo ahí de pregunta? Es porque esto de lo entonces, académico, vos decías, a mí lo que me está, o sea, lo que estoy tratando de manejar es lo que te preocupa. esta dualidad entre lo académico y lo práctico, ¿no?
porque por suerte tengo ahí un poco a Luis, con el que estoy tratando, a Luis Alberto, con el que estoy tratando de emparejarme, que también comparte la parte académica, pero lo que quiere es la práctica. O sea, lo que quiere es el tocar. No la teoría está muy bonita, pero a mí me gusta tocar. Entonces, creo que ahí más o menos lo tengo de aliado. Bien. Y entonces, perdón, vuelvo a Pita, y ya lo cierro. En la parte de datos, lo que le he pedido es estas tres cosas. Estamos viendo cómo generar fuentes de captura de información. Pero como hemos dicho, el proyecto termina en 2030. Por tanto, lo que me gustaría presentar a Luis Núñez, el 18 de diciembre, no es una serie de resultados maravillosos, sino una estructura de lo que queremos crear realmente en 2030. O sea, Claro. ¿cómo va a ser esa estructura en 2030? ¿Y cómo va a ser una estructura que funciona probablemente mucho antes? Pero ¿cómo va a ser una estructura que funciona muy bien? Ahí Pero esa es un dato la que vamos a hacer importante. nosotros. El Claro. corte de antes de 2030, fíjate, averiguá, chequea con Gonzalo, ¿cuándo son las fechas de cambio de autoridades? En junio del año que viene. Bueno, Las elecciones son entonces en de acá junio. a junio, ¿qué se puede hacer, no? Porque eso es uno de los elementos que ellos tienen como aval de lo que están armando, ¿no? Al margen Vale. de los resultados concretos, pues eso es un dato político. Después están los resultados concretos que, bueno, ¿qué va a pasar? Para junio podríamos tener una herramienta bastante dura, o sea, bastante concreta y sistémica, sistemática De captura de datos. recolección, sí, de datos. Que aquí es un poco lo que estábamos hablando de usar Salesforce, Tableau, que es un sistema Bien. potente también de recolección de datos. Google, los sistemas de Google, bueno, ver cómo los hacemos. Pero la cuestión es también hay que crear ese entramado que les permita a ellos introducir esos datos, porque no es solamente decir, los puedes poner aquí, es que no los tengas que picar de 7, o sea, que no los tengas que introducir en 7 sistemas diferentes de 7 formas diferentes, ¿no? Que sea algo que sea lo más homogéneo posible para todos y que concentre esa información. Eso sí se podría tener para junio tranquilamente. Una cosa que yo armaría como un proyecto dentro de ese proyecto es eso que acabas de describir. Es, o lo haces tú o lo va a hacer alguien. Yo solía trabajar con los alguienes. Así que te diría, por el tamaño de este proyecto, es posible hacer un proyecto que se puede decir, ok, yo te voy a poner un sistema que haga estas cosas. Vamos a ver, elegís el sistema, elegís la metodología, vamos a hacer un presupuesto, tenés que estimar esto es lo que va a costar el sistema. O sea, darle una idea y decir, yo te lo armo. Porque el problema que tienen ellos es, si no van a llamar a alguien que les va a vender Salesforce, les va a vender alguna cosa, ¿viste? Les va a enchufar y listo, a otra cosa. No, Pero no, que yo creo que para el 18 de diciembre o sea, eso no tiene que estar mostrado en el momento, pero dice, ¿y esto cómo sería? Bueno, sería así. Exacto, exacto. O sea, Porque, sacar es como esa cosa que te guardas abajo, ¿no? no, y es que además la gente te Somos pregunta, ¿lo 3. haces o no lo haces? Y la pregunta, la respuesta puede ser, mira, yo no lo hago, pero lo hace fulano, entra fulano. ¿Está? Somos 3. Yo eres el sales guy, yo diseño, tú vendes y aquí la amiga presenta. Dios nos salve. Pero de todas maneras. Bueno, no sé, sí. No, Pero está digo, bien. ¿Por qué no? No, y bueno, por algo fui socio de tú eres Anderson. el... Tuve algún tiempo haciendo esto. Se me ocurre, por lo que estás describiendo, que ahí hay un proyecto interesante. Y conociendo a esta gente, es bueno tenerlo armado de manera de decir, mira, vamos a proponer esto. Esto es etapa 2 de esto. Y dentro de esa etapa 2 hay que contemplar que hay un elemento clave que es este. Posibilidades, podemos armar este programa. Acá tenés un programa para esto. ¿Tá? Pero me lo tenés que mostrar a mí primero para que yo se lo pueda presentar también Sí, sí. al que va a pagar la cuenta o aprobar el gasto, decir, bueno, ok. Esto está claro. O sea, lo que digo, yo tengo una facilidad que me vence la ansia. Como decía una ex jefa mía, con la que al principio me llevaba fatal, no la podía ni ver.
y luego terminó siendo la jefa que más he querido, ¿no? Mi mejor mentora. Ok. Y me decía, no te ansies. Te mira así con una cara y te dice, no te ansies, Ujú. relax, ¿no? Y es esto, que yo me embalo y de repente suelto más información de la que debo. Entonces yo se lo puedo vender, pero el no te ansies, el stop, ese lo tenemos que practicar antes, no vaya a ser que Hay otra cosa le regale importante. antes que algo que no deba regalar. Hay otra cosa importante que en todos los casos es que te introduzca bien, que yo te pueda introducir. ¿Me explico? Presentarte como, ok, el que puede hacer Ujú. esto. ¿Por Ok, qué? Porque ellos te conocen ya, eso es una sí, sí, ventaja. Pero entramos por un nivel de ingresos muy bajo, ¿está? Claro. sí, sí. Bueno, Entonces, que era la idea de que conozcan, es que es parte exacto. de todo esto, porque es entender que esto era para mucho más y que en Él no se realidad puede no dar, nos parecía. si él dijera lo que sabe hacer de sí mismo, quedaría muy obviamente como está vendiéndose, pero no queda bien. Pero yo puedo Claro, decirlo en la medida que me des un material para decir, ok, aquí Demián puede hacer esta clase de trabajo, ha hecho esta clase de trabajo, tiene gente que hace ahí están las herramientas, pero Ujú. bueno, listo, Demián, explícalo. ¿Está? Ok, sí. En ese vale. esquema lo que necesito es, No vale obviamente, 1.500 euros. no, claro, pero ellos lo van a entender enseguida Sí, no, puesto de esa forma, ¿no? van a Porque si saber. es una continuidad, es bueno que además termine en diciembre, porque en diciembre decís, bueno, acá estamos, ves la importancia que tiene, ven el valor que tiene lo que van a sacar de ahí y decir, ok, ahora lo que necesitamos es paso siguiente, dale, Bien, entonces, vamos bien. en la reunión que tuvimos este lunes con Gonzalo, Ernesto, Luis Alberto y yo, les planteé este tema estábamos hablando, ¿te acuerdas? En el Gantt que planteamos, en el cronograma, que había una serie de talleres. Entonces hemos empezado a hacer los talleres con los de abajo, Bien. ¿no? Que fueron los del FODA, que bueno, están bien y ya Ernesto está empezando a organizar una información bastante, bueno, son 43 encuestas, no es una cantidad Cantidad. brutal, pero sí es interesante. Ahora queremos saber lo que piensan los de arriba. Entonces esto fue lo que les planteé. Y bueno, ahora, ¿qué pasa con nosotros? Porque de repente Luis Alberto me dijo, planteó él, ¿y con quién están hablando? Entonces yo le dije, no, de momento he hablado con las que pican los datos y con los directores. No he hablado con los de arriba. Ah, pues igual sería interesante, sí. Y sí, Bien. Así que hemos hecho una lista de los entre 7 y 10 tipos con los que tipos son todos chicos, son todos hombres, con los 7 o 10 personas que hay que hablar. ujú, Ok, Entonces vamos a bien, tener reuniones individuales con cada uno de ellos, perfecto, perfecto, para que nos hagan una especie de FODA más recortadito, pero que cada correcto. uno nos diga qué es lo que quieren. Pero a mí me interesa sobre todo saber estas dos, cuánto y cómo. Es claro, decir, cuánto quieren sacar y cómo quieren sacarlo. Ujú, claro. bien, ¿Te referís a...? al Ah, Bill está bien. Metal. No, no, porque no sabía si te referías a cantidad de... O sea, si nos sentamos con el tipo que está haciendo el último gran complejo en Puerto Peñasco, creo que son 1000 departamentos, una cosa obscena, un edificio sí. gigantesco de estos nuevos, y le vamos a decir, no, porque yo quiero desarrollar Álamos, me va a decir, desarrolla Álamos, Claro. a la bonito, desarrolla Álamos, ¿no? Ujú. Entonces creo que ese va a estar más interesado en decir, a ver, yo me meto en esto, ¿cuánto voy a sacar? ¿Cuánto me va a costar? Bueno, ¿Y cómo lo van a hacer? ahí entras a abrir la puerta del caso Double Bottom Line Business Case, que responde a dos preguntas. ¿Qué hay para Álamos en esto y qué hay para mí en esto de Álamos? ¿Mm? Mm, Ujú. ¿Por qué? Porque por un lado el político necesita responder la primera pregunta y el hombre de negocios la segunda. Las dos están conectadas, porque no hay nada para ti en Álamos a menos que haya algo en Álamos de ti
para Álamo Sentí. Sí. Entonces, la idea es decir, ok, por un lado, se van a crear puestos de trabajo. Estos son indicadores típicos de nivel mega, del nivel del tope, ¿no? Bueno, haz un estimado. ¿Cuánto de esto puede haber acá? ¿Cuánto puede haber de ingreso turístico bruto, que es algo de lo cual a su vez tienen la taxación, que es típica de los gobiernos? Y por otro lado, bueno, ¿cuánto hay para estos en este proyecto? Hacer una cuantificación. Una cosa es lo que ellos quieren y otra cosa es lo que ellos pueden. O sea que ahí también les podés mostrar si tus datos, si a partir de tus datos podés hacer un estimado de cuánto representaría ese flujo. ¿Cuál es el flujo probable que podrían captar comparado con lo que tienen ahora en este tiempo? Y cuánto. ¿Por qué? Porque con eso, yo te voy a mandar, creo que tú lo tienes, pero si no te lo mando, es un Excel que tiene básicamente las fórmulas para calcular. Donde tú lo que haces es básicamente identificas en el nivel micro qué cosas son las que vas a hacer. Suponte el pueblito este que me mencionaste, que me gustó por ahí, tiene un nombre, Moctezuma, creo. Sí. Moctezuma. Moctezuma, vamos a hacer pum, pum, pum. Todo eso después va a generar costes. Arriba de eso, ok, van a venir tantos turistas más, vamos a tener tantas más cosas. Luego, eso va a generar ingresos, y entonces lo traducimos en dólares. Y a su vez, arriba de eso, todo lo que son empleos que hay en esos son dólares que le interesan al gobierno. ¿Tá? Más, suponte, bien inversión, ok, parte de esto va a ser inversión de inversores externos, todo esto sería potencial de este paquete, vamos a decir. Eso, si pudiéramos tener un ejemplo para diciembre, sería muy importante, porque Claro que ata sí. con la metodología que trabajamos en el instituto, ata con lo que ya Gonzalo conoce. Te digo, con Gonzalo hicimos un proyecto de 5 años, en donde lo que yo hice fue atar a cada uno de los proyectos académicos, y ahí voy a lo que vos, con un resultado económico. Ok, si vos haces el laboratorio de patología animal, ¿cuánto más cerdo van a producir? ¿Cuánto más van a vender? Ok. Luego, ¿cuánto más empleo va a haber en la zona? Con eso se explicaba a lo largo de un periodo de tiempo, tú estás hablando hasta 2030, por lo menos mostrarles un proceso en el cual pueden ver. Yo te voy a mandar el Excel para que lo adaptes, es simplemente el concepto. Vale, yo aquí yo otra de las cosas con las que jugaría con estos grandes players es con las grandes cadenas. Es Bueno, decir, sí, la es súper posibilidad importante. Sí. de atraer a estas dos. ¿Por qué? Sí. Pero ahí quiero andarme sobre todo con ojo con los de Peñasco, porque los de Peñasco, como están centrados en condominios, no sé hasta qué punto les interesa que entren las grandes, una cadena hotelera grande, porque el negocio que tienen ellos es otro. Entonces, si la gente empieza a ir a hotel, ¿va a afectarles al condominio? Puede ser que no. En realidad, Es una buena pregunta que yo no conozco tanto la industria como para responderla, pero sí conozco un ejemplo. ¿Cómo compré mi casa en Punta del Este? Fui a un hotel. Tal cual. El dueño del hotel tenía un pequeño sector que era inmobiliaria. Por supuesto, mi mujer estaba encantada, esta era una hostería, bla, 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 y dijo, qué lindo sería tener una casa aquí. Famosa frase que todos los hombres deben recordar antes que sea demasiado tarde. Fue una buena idea, 10 años muy lindos. Pero la cuestión es que, ni lerdo ni perezoso, el concierge de este lugar y el dueño de ese pequeño boliche, que era un italiano con el cual luego tuvimos una pequeña... Hablé con el hijo porque tenía un personaje típico pequeño empresario, probablemente un ejemplo de OCB, en el sentido de que además de OCB era OCD, era un obsesivo que volvía loco a todo el mundo, un excelente cliente para un consultor de business. Pero bueno, la cuestión es que lo que hicieron fue nos llevaron a ver casas. Y ellos tenían hotel y al lado oficinita inmobiliaria. Entonces, si vos vas a José Ignacio, te vas a encontrar con que esta es una combinación frecuente. Lo que quiero decir es que a lo mejor el condo, si se lo plantean bien, puede funcionar
con el management del hotel. con el management del hotel. Decir, mira, estamos vendiendo propiedades. ¿Por qué? Porque la gente viene aquí, viene a disfrutar de tu hotel, pero además se enamora del lugar y dice, tengo un poco más de dinero, pues Sí, bueno, véndeme No, propiedades, muéstrame. Perfectamente. ¿No? No, O viceversa, perfectamente. los dueños de propiedades Sí. van al hotel y dicen, te pago para que me los traigas. No sé. Ujú. Y Que que yo además, creo que era lo que hacían. como hoy la idea es traer a un flujo mucho mayor del que viene, la realidad es que va a haber, es como, muchos vienen acá a la Argentina y Importante. dicen, Ujú. ¿cómo funcionan todos los restaurantes que hay? Y muchos están todos llenos, uno al lado del otro. Vos decís, pero no puede ser. Y bueno, porque hay gustos para todo, porque hay presupuestos para todo, y porque en definitiva, si se amplía la demanda, en realidad es mejor que haya más oferta, porque a no todos les va a gustar ir, qué sé yo. Yo iría a un departamento, pero Sí, bueno, hay quien iría a un hotel, ¿sí? Ujú. Seguro. Entonces, bueno, ahí vas a tener como... Eso está claro. Y yo creo que Un el detalle hecho de más tener para una lo que cadena. estabas comentando, 2021, antes que me olvide. 2021, ¿qué pasa? Medio lleno y medio lleno. ¿Qué quiero decir? Que tienes un problema, los dos tienen problemas, el del condo y el del hotel. Bueno, igual va a Lo que estar va a haber complicado. es Caso gente de- que no quiere, a lo mejor, por razones de seguridad, de comodidad, una cosa o la otra. Entonces también se tienen que ayudar porque va a haber gente que viene con una cierta condicionalidad. Ujú. No se Sí, quiere sí. meter en un hotel lleno. Eso de hotel lleno está bárbaro, pero a mí personalmente, No me como va. diría Mariana, pero por otro lado, me puede interesar más un condo o un hotel que me ofrece cosas tipo condo, donde no estoy codeándome con gente, donde la Ujú. pileta, viste, le tengo un Sí, poco sí. de miedo, y tengo Claro, razón, pero bueno, es sí. decir, que ese tipo de cosas las deben tener pensadas, pero quiero decir, de todas maneras, es para desarrollar en una situación en la que vos tenés que tener Sí, distancia, en no sé. realidad igual como que esto es algo que ya está y en el 2021 como no va a haber mucha modificación, pero al sentar a un player que a lo mejor quiera invertir para hacer un hotel en Peñasco, bueno, que eso no va a ser una competencia, sino que va a ser un lugar en donde capaz van a tener más oportunidades para vender tiempos compartidos dentro de, qué sé Sí, yo. Tal sí, cual. está muy bien el punto que estás haciendo, exacto. Perro Sí, del sí. hortelano Entonces, no sirve. No, Sobre todo en esta no, etapa donde hay poca comida, o sea, que en realidad eh, y en no. realidad más gente más les conviene. Bueno, eso dale. está muy bien. Está claro. Así que lo que está claro es que el potencial de atraer gente y la máquina de ventas que tiene una gran cadena no la van a tener ellos nunca. No. No, claro, O claro. sea, La esta vidriera es red de muy ventas importante. Claro. al final es ponerlos en el mundo. Y habíamos pensado en avanzar, porque como veíamos que estábamos medio ahí, pero bueno, ahí hoy justo Demian contó esto de juntar, que me parece bien como una primera etapa de Ujú. sentarlos a que hagan el FODA o si no lo hacen, tipo conversar sobre esto del otro nivel para después sí poder sentar, primero ver si alguien de todos ellos quiere realmente invertir, si hay otra gente y a lo mejor sentar ahí sí bueno, con los contactos que tenía Demian para Y, ofrecerles algo concreto. y también me interesa saber qué estrategia tienen. O sea, qué Ujú. estrategia tienen estos. Porque, por ejemplo, uno de los tipos con los que nos vamos a sentar es el director del aeropuerto de Peñasco. Parece ser que el tipo es muy capaz y se ha movido por todo el mundo y ha hecho un montón de cosas, pero no ha conseguido un solo vuelo. Ujú. ¿Por qué? O sea, necesito saber, necesito entender por qué, porque yo no voy a ir a hablar ni con Melia ni con NH, venderles Peñasco si no tienen aeropuerto. O Claro. sea, solo con el tráfico con el tráfico rodado no se van a meter. Pero digamos, tienen aeropuerto y no viene nadie. No tienen Tiene un vuelo. Tienen, tienen un aeropuerto. aeropuerto como si te dijera Bariloche. Oh, ok, ok. Tienen 3.000 pasajeros, el año pasado tuvieron 3.000 pasajeros. No. En todo el año. En todo el año. Aviación civil dice 3.000 pasajeros. No sé si después han tenido otros 10 o 15.000 below the line, pero oficiales 3.000. Un aeropuerto que podría estar perfecta. Obregón, que es un aeropuerto relativamente menor, tiene 300.000 pasajeros al año. Oh, Dios. Y yo conozco Obregón. Obregón es penoso. Eh, y,
Es muy pequeño. Hermosillo tiene 1 millón de pasajeros al año. Entonces, bueno, capital del estado, lo que quieras. Ciudad del Cabo, digo. Cabo San Lucas, creo que tiene también 1 millón. Sí. Entonces, de 1 millón a 3.000 es una diferencia suficientemente grande. Ahora, yo no conozco bien el negocio de las líneas aéreas con los aeropuertos. Yo ¿Cómo tampoco. funciona? Tú tampoco, ok. O sea, no sé. Sé que en muchos destinos aquí, por ejemplo, Ryanair, que sería el Southwest o el JetBlue norteamericano, Ryanair lo que hacían era que el destino le pagaba dinero porque volara. ¿No tienes Entonces, alguien en línea aérea que te puede contestar esta pregunta? O por lo menos, lo puedo intentar. porque creo que por ese lado es interesante. Los que yo conozco son demasiado peces gordos y probablemente no tienen idea, me mandarían a uno que siga a uno, demasiado largo el tiempo para lo que tenés. Sí que no creo que el CEO de United te sirva No. para contestar esta pregunta, pero yo creo que si conseguís a alguien que está en la operativa, digamos, del lado de la línea aérea, del transporte aéreo, te pueden decir, bueno, ¿qué puede estar pasando que está... ¿Y qué es lo que la línea aérea puede estar buscando para decir, bueno, por esto no mando más En vuelos? realidad es raro porque este aeropuerto, igual, el director del aeropuerto es esta persona que, pero el dueño del aeropuerto es el dueño del mejor hotel de Peñasco, es así, ¿cierto? Entonces, al dueño del aeropuerto le interesa que venga gente a su hotel. Lo demás, si evidentemente eso le sirve para mantenerlo sin ganancia, pero como no está puesto ahí su ojo, podría pensarse eso, pero sería muy estúpido en realidad. Pero bueno, Sí, o o sea, limitado, digamos. si Pero tienes un aeródromo todavía, sí, pero bueno, porque, por por ejemplo, eso. el de Álamos, el tipo este de Hacienda de los Santos, ahora tiene un evento con pilotos. Lo está teniendo ahora esta semana. Y el tipo tiene 25 avionetas estacionadas ahí. Bueno, perfecto, pues más o menos lo que debe necesitar el otro para llenar su hotel. Pero no tiene sentido. O sea, No al final tiene sentido. no tiene sentido que tengas un aeropuerto del tamaño de Obregón o el tamaño Para mí, de el Bariloche. punto es Perdón, que ¿puedo decir evidentemente algo? él parece... Bienvenidos al reino de la low hanging fruit. Mm, La realidad, como habrán notado en todo lo que tiene que ver con Sonora, Obregón, etcétera, es que hay enorme cantidad de cosas por hacer porque no hay un impulso en muchos lugares que no venga de arriba y que no venga del gobierno o de la academia. Dos lugares donde raramente se preocupan de cosas como esta que estamos hablando. Pero entonces, la buena noticia, low hanging fruit, quiere decir que puedes Sí, sí. hacer muchas cosas porque es increíble que no se hayan hecho. Bueno, Pero el o sea, sistema funciona así, o sea, no sería insólito que descubrieras que nadie se le ocurrió nunca, porque no hay a lo mejor las motivaciones, no están los estímulos alineados para eso, ¿no? Ujú. claro. Ah, Bueno, bueno, ojalá que sea así. tan interesante como O, el corredor seguro. En el ujú, corredor seguro carretero, este que va desde Sonoita, desde la frontera hasta Puerto Peñasco, 80 kilómetros, a nadie se le ocurrió poner que podía necesitar un taller mecánico. Y es un corredor seguro. yo Tienen te digo, un... cuando yo llevaba a los profesores del al Itson, los americanos, creo que te conté, puse una persona del Itson para que organizara el hotel, porque había cosas elementales que la gente no hacía, como por ejemplo, mira, son 50 grados de temperatura, cuando llega esta persona a la noche, la habitación, de ser posible, podés poner el aire acondicionado 20 minutos antes de las 8 de la noche, porque le va a llevar una hora al pobre, y es un hombre grande, a lo mejor necesita, bueno, ese tipo de cosas no. La mejor solución fue, al poner una persona de afuera, empezó a coordinar cuando llegamos, y eso empezó a mejorar el hotel. ¿Por qué? Ah, Porque se bueno, y de hecho acostumbraron, creó un nuevo hábito. sí. Es que de hecho realmente creo, y esto lo conversábamos, y mismo Javier que está colaborando con nosotros, o sea, mucho de lo que estamos haciendo ahora, esto de turismo o esto de, no hubiese quedado en la nada.
sea, no se hubiese impulsado. Creo que por eso es como, pero bueno, como que mover la rueda para que después ya sea Exacto, como más exacto. automático. Y que bueno, nada, vamos a estar así Que sea un poco sentados. más grande la rueda para que podamos trabajar con Sí, eso. Pero perfecto. obvio, es que yo creo que sí, se viene eso. Ahora, los pasos, porque tenemos noviembre, estamos en la primera semana de noviembre, ya quedan Sí, 3, 4 semanas, ¿no? 5 semanas. Ujú. a lo sumo, sí. Y ahí es importante que no se escape el tiempo, para Tal cual. que alguna de las cosas para mí, para mostrar la puntita de decir, bueno, que algunas cosas sí, entonces me parece importante, bueno, nada, no sé cuándo lo tienen programado a esta reunión, pero para En después, principio deberían ser en los próximos 10 días, deberíamos tener estas 10 reuniones, o estas 7, 8 reuniones. Deberían ser en son los... individuales con cada uno. sí, hay algunas que son 2, pero en principio son individuales. Entonces deberían ser entre esta semana y la próxima, no más allá. Mientras tanto, tengo que seguir avanzando con la parte de datos. Ujú. Tendríamos que ver alguna reunión más en términos de OCBs Ok. y tengo otra reunión importante que le he pedido a Para, Yamilet, un momento, que sí. le he pedido a Yamilet, que es esta que hablábamos tú y yo el otro día, desde el punto de vista del gobierno, ¿qué le podemos ofrecer a un gran player para que venga? Claro, bueno, Y eso es re esta importante. se la he hecho yo a Yamilet para que Yamilet le pregunte a Luis y si acaso nos sentemos con Luis. Porque al final si me siento Sí, con NH o con Melia me van a preguntar cuánto y cómo. y sí, y Ujú. sí. Y si no le puedo responder ni cuánto ni cómo, me van a decir, Bueno, cuando lo qué bonito tengas, sueño. vení. Cuando lo tengas, ven. Sí, sí. Ujú. Sí, esto es lo mismo que pasa con Uruguay, que yo decía, bueno, qué liberación de qué impuestos no tengo que pagar, qué beneficios impositivos básicamente voy a tener si yo pongo plata ahí. Claramente eso es una pata muy importante para que avance. Exacto. Ahora, se me olvidó qué iba a decir. Bueno, ahora me voy a acordar. Lo siento, mi Alzheimer ha podido más que el tuyo. Porque yo también no lo ¿Viste? decía o me olvido. Hablando de Sí, sí, sí. Alzheimer, el No, mío pero, eh, está bien, pero me sí, quedan sí. como 10 minutos más o menos. Dale. Vale. No, está bien. Pero bueno, no. El tema es que a mí lo que me queda, como que en este proyecto se va sumando más gente, Sí. y obviamente que no sé con qué grado, o sea, ellos participan por amor al arte, tienen alguna idea de qué, porque, o sea, no sé, Gonzalo fue sumando a gente, Mm. obviamente, no sé si están esperando un retorno de esto o simplemente, eh, porque como Los eso que nunca estuvo claro, o sea, obviamente que, hasta ahora los que se han sumado son todos académicos que están presentando sus proyectos o están intentando integrarse dentro de este proyecto que les está gustando. ok. Por tanto, esos no va a haber problema. Ujú, Luis Alberto pertenece a la COFETUR, con lo cual su interés está en que Sonora se venda, por tanto, creo que tampoco va a pedir ok. plata. Con lo cual seguimos teniendo los famosos 1.500 para todos. Bueno, que sirvan para financiar alguna cosa, pero digamos, porque si no se empieza a producir como, No, ¿viste? exacto. El tema de cómo están hasta ahora, es más, el proyecto ya se cerró, lo que están haciendo ustedes es de ustedes. Después, en la fase 2, por eso estoy diciendo, si hay un proyecto interesante, como que está diciendo Demián, que puede implicar desarrollar un sistema con un software y con un... Bueno, habría que armar ese proyecto para tenerlo listo para presentar cuando se hable de los resultados. Lo que iba a decir, que no me quería olvidar, era, yo diría, la semana próxima sería bueno que hicieran, a lo mejor tú con Mariana, una reunión para ir armando las piezas de este rompecabezas que vas armando, Demián. Porque tú estás trabajando Ujú. en dos sentidos. Uno, el más inmediato, es para, bueno, ayudar a ver qué es esto. Pero el otro es, este proceso tendría que generar una metodología que se pueda mostrar y Sí, decir, mira, lo hacemos paso 1, paso 2, paso 3.
Sí, sí, Ujú. sí, para mí es re importante hacerlo. Sí, sí, sí. Vale. Porque Bueno, eso, está lo de los buenísimo. 1.500 sería como, bueno, ok, y encima nos pagaron. ¿Me explico? Pero el Claro. asunto es que el primer ámbito en el cual puedas aplicarlo, ya tenés ejemplos muy concretos que se Ujú. pueden utilizar. ¿eh? De hecho, lo de performance sanitarias también hicimos Eh, como una metodología que claramente está. Acordate de Exacto. mandar el Excel de macro, micro y mega. Eso, les voy a mandar el Excel Ah, de sí, caso de perfecto. business case, como se llama, double bottom line. Creo que tengo por un artículo también. Ujú, En español que lo usábamos, porque yo hice que todos los proyectos académicos tuvieran que poner dinero, claro. porque si no Vale. Bien. producen dinero, cuestan dinero. Eso fue un gran descubrimiento. Los académicos creían que no. ¿Y hay alguna preocupación o alguna otra cosa que te inquiete Bueno, por un antes de lado, sí, Gonzalo habla que él lo quiere llevar y manejar desde el capítulo, pero aquí esta es la parte, esa fase en la cual yo me termino perdiendo y esta te la dejo a ti, Mariano, porque yo ahí me Dale, pierdo. dale. Él lo quiere manejar desde el capítulo, porque no, pues lo siento, ya me perdí. Yo soy más de otras cosas. Yo soy más de untar la tostada más que de decir si de este pan o del otro. Me da igual. Ok. Bueno, todo lo que sea, está bien, no hay problema. El capítulo Entonces, para él es, todo lo que se refiere a la parte económica, Gonzalo, es como el manosanto. No, si Déjame de, si explico. de hecho en la ¿Ah? universidad, ¿te acordás que dijo, les dijo la parte económica a sí, sí. ustedes? Porque bueno, de Yo hecho hice eso había con él dicho, durante 5 años. O sea, sí, lo que lo ayudé a montar, lo que pasa que en ese momento Gonzalo había conseguido, lo que es muy bueno Gonzalo es precisamente para conseguir fondos. Una vez que tiene definido claramente. Ahora después, el número es algo que hay que dárselo porque no tiene idea. Y va a bajar el presupuesto como lo hizo para que lo aprueben, para poder entrar, pero después de eso hay que darle un presupuesto realista que sea, ok, mira, para hacer esto, esto es lo que tendríamos que tener, y eso es lo que dice que es el chapter, lo incité a hacerlo porque es una manera de, yo incluso, les doy más datos para que se den cuenta cómo es la historia. Teníamos en Itson un programa para formar PhDs. Primer programa donde ellos tenían un doctorado convencional, estudiantes del Itson, gente que eran no estudiantes, sino profesores del Itson. Entonces era gente que estaba y que tenían un máster, pero no tenían un doctorado. Doctorado era desarrollar el proyecto, pero la idea dice, bueno, al margen del doctorado personal de esta gente, la idea es que esto genere un proyecto estratégico. Gonzalo, como economista, había pensado en 5 líneas estratégicas, todo lo que luego terminó en este programa de Harrison. Pero una de las cosas que yo hice fue, parte de los que yo tenía no podían cobrar por los proyectos de consultoría. Entonces yo como instituto los contrataba, ¿ok? ujú, Y les ok, pagaba por este proyecto, lo cual les ok. servía a ellos a su vez para poder poner recursos, etc. O sea que él lo ve también de esa manera. Si llegamos Ujú. a necesitar hacer un proyecto grande, bueno, podemos contratar al Cerinova, lo que Ita. fuere. Ujú. Exacto, exacto. Vía Vale, el instituto. Yo creé eso porque me di cuenta que estaban atrapados en, bueno, tengo que pedirle fondos al gobierno o no puedo usar a la gente esta porque no pueden cobrar. vale. Ok. Entonces, Ah, después ahí, esa va a ser otra de las cosas. Luego habrá que ver qué tipo de proyectos podemos armar y cuánto se van a facturar, porque esto también va a haber que, en la medida que ahora empecemos a desbrozar las ramitas del árbol, exacto. Yo te voy a mandar el- 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 la herramienta para que lo empieces a mirar, porque es conceptual. Después, una vez que lo tengas, lo armas y lo ujú, tratamos, lo conversamos entre todos. Esto vale. va a servir además para ordenar y decir, ok, esto es lo que se podría cobrar. ¿eh? Y Ok. después la otra que me preocupa en este momento de Gonzalo, así de su momento académicos, que en algún momento es como que el proyecto lo manejen ellos, se lo queden ellos y lo lleven ellos, que lo vayan a llevar por el lado académico, que va a ser muy bonito, pero va a quedar ahí. Claro. No, 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 pero yo creo que ahí tenemos que encontrar como la vía de
Esto que yo, cuando Yamilet mandó lo del observatorio, que yo dije, este es el observatorio de Demián, dije yo, le contesté, no sé si vos viste creo que lo debe Sí, haber me lo compartido a vos mandaste. también. Sí. Entonces dije, porque estaban proponiendo, no sé, de México, creo que era un observatorio en Sonora, y es lo que en realidad se está haciendo, como que esta estructura, Ujú. con lo cual, si ya está la idea planteada, después nosotros, esta Sí, sí. estructura vendrá por ese lado, Claro, será sí, el sí. observatorio No, del PI. o se organiza. Sí, eso yo les voy a mandar esta estructura, cómo se hace un presupuesto mega, esto ya lo conoce Gonzalo también, que es otra ventaja, y a partir de ahí lo que tenemos es que armar un, un cálculo puede ser de distintos proyectos o se puede hacer con cada proyecto. Yo les voy a mandar varias de las cosas que tengo con proyectos incluso que se hicieron en Itson, porque yo tenía además un caso para cada proyecto. Cada proyecto doctoral tenía un caso de negocio. Pero a su vez todos esos casos de negocio se agrupaban en el caso de negocio del instituto. Y entonces, Ok. ¿cuánto podía cobrar el instituto por lo que hacía? Tenía que tener relación con lo que se producía, digamos. Y lo mismo ellos con respecto a sus clientes. Ok. Listo. ¿Ah? Ok. Perfecto. Macanudo. Fenómeno. Ok. Bueno, felices sueños para Demián y feliz, Buenas bueno, es la tardes misma hora de para comer. ambos. No, Yo voy a todavía preparar. no. Y además va a ser una cena un tanto agitada porque eh, ¿Por qué? vienen las elecciones, ¿viste? Está todo el mundo Ah, así. cierto, Dice, hoy el fin claro. del ¿Quién mundo. gana? Ya, yo les dije, yo tengo 2 gorritos. Ah, Es más, estoy proponiendo como negocio un gorrito reversible, Está bien. que de un lado rojo, de otro lado azul. No, yo creo que está tan justo, tan justo. Lo lógico sería que gane Biden, sí, pero no es la primera vez que hay una sorpresa, porque el país, como la Argentina, está dividido, como sí. España. Y entonces hay una región muy grande del país que tiene unas prioridades y otra que tiene otras. Entonces, Claro, están ahí, ¿no? Pero claro. va a ser una muy interesante experiencia sociológica porque va a permitir ver cómo está orientándose, para dónde se está volcando la generación Z. Claro. Me va a gustar ver. Esta elección es la primera en la que son mayoría los millennials. No, y además que ya hacía una semana habían superado el límite de lo que normalmente votan. Entonces Sí, creo que sí. ahí